Muchas gracias, buenos días. Perdón por la voz. Muchas gracias por la invitación en este encuentro que, como se ha dicho, tiene una vocación transversal, interdisciplinar y que llega, en mi opinión, en un momento de madurez de los estudios italo-españoles, de eso que se ha dado en llamar la Italia española, la Italia de los Austrias. Mi intervención va a ser una simple reflexión en torno a algunos conceptos y en torno a algunos hechos. Y quisiera empezar recordando una trayectoria historiográfica tortuosa, diría, desigual, que nos ha llevado al redescubrimiento o a la rinascita de antiguos conceptos que encerraban antiguas realidades olvidadas. A principios del siglo XX, mientras Berenson en Villaitati estudiaba el arte, sobre todo del Quattrocento florentino, y acariciaba las telas y los cuadros con similar voluptuosidad, Benedetto Croce, en Nápoles, recorría los vicoli del centro angioino, aragonés, en busca de placas, de capillas, de restos de palacios, muchos de ellos ya destruidos después del llamado risanamento de finales del siglo XIX, al que tan heroicamente se opuso. Algunos de los artículos a los que dieron lugar esos recorridos por las calles estrechas de Nápoles dieron lugar años después a una recopilación de los trabajos inicialmente publicados en el Archivio Storico per le Province Napoletane o en la propia Napoli Nobilissima, a ese libro, La España nella vita italiana della Rinascenza. En 1925 publicaría su Historia del Regno di Napoli, considerado un momento de culminación de la revisión histórica de la presencia española en Italia y sobre todo en el Mezzogiorno, y también un punto de partida para la lenta, progresiva y finalmente floreciente revisión histórica de ese periodo. Cuando Croce era joven y empezaba a recorrer las capillas y los palacios del centro ya devastado de Nápoles, no hacía tanto tiempo desde que Garibaldi había entrado con sus camisas rojas en la, hasta 1860, capital de los Borbones. Poco después de esa fecha había nacido en el Palacio Toledo de Villa Chiaia el hijo del último embajador español en el Reino de las Dos Sicilias, Illán Álvarez de Toledo, marqués de Casafuerte, que mucho después publicaría un interesante, fascinante libro de memorias en francés, Le Dernier de Guermantes, donde recordaría su infancia en Nápoles, las evocaciones de sus antepasados virreinales. De Casafuerte, que fue amigo de Marcel Proust en el París de la Belle Époque, hacía de la memoria, de la introspección familiar, la búsqueda de un continuum en el espacio y en el tiempo que devolvía el sentido a espacios hoy perdidos o quizás olvidados solamente, y desde luego a un tiempo sepultado por las sucesivas revoluciones burguesas, por la mentalidad que había cristalizado en el historicismo del siglo XIX y que seguiría estando sepultada por gran parte de la historiografía del siglo XX. Casafuerte hablaba en sus memorias de recuerdos, de imágenes y de espacios. Imágenes y espacios mezcladas con recuerdos que fragmentados han llegado hasta nosotros, no solo en Nápoles. A finales del siglo XIX, Federico de Roberto, en Catania, en su novela I Viceré, había evocado el legendario linaje de los Uceda, descendiente de un presunto virrey de finales del XVII, como elemento de continuidad aristocrática antes y después del Risorgimento y de la unidad de Italia.
Ni que decir tiene que aquella novela de Federico de Roberto, evocación de la imagen y el espacio de la Catania virreinal, borbónica y luego italiana, en torno al claustro de los capuchinos como elemento emblemático, puede interpretarse, es sin duda un precedente del monumental testamento del antiguo régimen post-mortem, que sería El gato pardo, mucho más tardío, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Las imágenes, los espacios y los recuerdos evocados por novelas, por memorias o por artículos eruditos presentes en Federico de Roberto, en el propio Tomasi de Lampedusa, en los artículos de un joven y erudito Croce, en las memorias de Illana Álvarez de Toledo, nos hablan de ese mundo perdido, de ese mundo de antes de ayer, que la mentalidad burguesa, liberal, nacionalista y romántica del siglo XIX y en gran parte del siglo XX había sepultado. Desde que Croce intentó por primera vez sistematizar una nueva interpretación de ese mundo perdido, hemos pasado por sucesivas escuelas historiográficas, por sucesivas modas, por sucesivas formas de interpretar el pasado. Croce manejó aún conceptos del mundo burgués del que era el mismo máxima expresión. Croce hablaba de Estado moderno, de Estado-nación. Croce hablaba de centralización, de centro y periferia. Croce hablaba de nación, de categorías nacionales. Presuponía una identidad española y una identidad italiana distintas, contrapuestas o superpuestas. Ahí estuvo su novedad. Intuyó, es cierto, realidades, conceptos, valores, criterios, cauces de expresión que desbordaban esas categorías de su tiempo. Pero su obra historiográfica siguió estando canalizada por, diríamos, los prejuicios de un liberal, burgués, anticlerical, nacionalista italiano, hijo del Risorgimento, aunque sensible a ese mundo perdido, a ese mundo que él veía desde el célebre balcón de su casa en la actual vía Benedetto Croce, frente al campanile de Santa Chiara, en la casa que había pertenecido al príncipe de Visignano, Pietro Antonio Sanseverino, donde se había alojado Carlos V en su visita a Nápoles en el invierno de 1535-36. Ese balcón, ese ángulo de Nápoles que él describió magistralmente como una ventana al pasado, como una ventana que permitía cruzar el umbral del tiempo. En realidad, Croce nunca pudo, ninguno podemos cruzarlo definitivamente, aunque intentemos hacerlo. Desde la España en la vida italiana del Renacimiento y de la historia del Reino de Nápoles y las otras grandes obras crocianas, mucho se ha avanzado. Vendría después la obra de Federico Chabot sobre el Estado de Milán en la época de Carlos V, el Estado y la vida religiosa de Milán, donde volveríamos a las categorías institucionalistas, al intento por desentrañar el funcionamiento de una presunta burocracia premoderna, pero donde al menos encontramos ya una amplísima labor de investigación. La historia moderna, la historia política, abierta en canal por las innovaciones, a pesar de todo, de Croce y luego de Federico Chabot, encontraría un primer florecimiento a partir de los años 60, vitalizada por influencias de la historiografía económica marxista y no marxista, en la obra emergente de autores como Rosario Villari, como Luigi de Rosa, como Giuseppe Galasso, que por distintos caminos empezarían a ampliar el horizonte de los siglos llamados modernos, de los siglos de esa Italia no contemplada ya con los ojos de los tiempos grises de la historia de Italia, que algún autor de los años 50 aún consideraba como tales, sino con los ojos abiertos del historiador que intenta superar el presentismo, las categorías de su tiempo.
Ese esfuerzo por entender la historia de una Italia distinta, olvidada, sepultada o denostada, fue paralelo al avance en la reconstrucción de la historia de una monarquía de España, que hoy creo que unánimemente lo aceptamos todos, era mucho más que la realidad actual de nuestra patria. La monarquía de España, como construcción transnacional, algunos autores anglosajones han hablado de monarquía compuesta, concepto, en mi opinión, discutible. En cualquier caso, como realidad multifocal, como realidad opuesta a esa visión centralizada que un supuesto modelo francés había impuesto en la consideración de la historia política de la llamada Edad Moderna, ha sido, en mi opinión, uno de los horizontes historiográficos más fecundos de las últimas décadas. Y en esa reconsideración de la monarquía de España en la llamada Edad Moderna, se ha insertado con vida propia, diría, la profundización en la llamada Italia española. Los dos procesos historiográficos, el que llevaba a repensar y quizás a reinventar la llamada Italia española y el que llevaba a redescubrir la monarquía de España bajo la Casa de Austria, confluyeron a su vez con un tercer proceso historiográfico, el que llevaba al núcleo de eso que llamamos el antiguo régimen, el que llevaba a superar, no diría definitivamente, pero sí con paso largo y firme, las viejas categorías, los antiguos prejuicios, las inercias del pensamiento liberal, burgués, romántico y nacionalista decimonónico. La historiografía de la corte. No voy a hacer aquí una historia de la historiografía de la corte. Todos tenemos en mente el antiguo y venerable ensayo de Norbert Elias, que es de los años 30, aunque no empezó a leerse hasta los años 60 y a ejercer una influencia efectiva hasta a partir de los años 70. Sí quisiera recordar cómo el modelo cortesano de Norbert Elias, fundado en el ejemplo de la Francia de Luis XIV y del siglo XVIII, es un modelo distinto al modelo cortesano de la monarquía de España. En los años 70 empieza a actuar el Centro Europa delle Corti, de la mano de historiadores de la literatura, a los que paulatinamente se añaden historiadores del arte y tímidamente al principio historiadores de la política. Las figuras, en mi opinión, más relevantes serían Amedeo Condan y Cesare Mozzarelli, aunque sus estudios se centran esencialmente en el norte de Italia. Es verdad que Condan, La parola nel labirinto y otros ensayos de poesía napolitana manierista lo demuestran, prestó también una atención a la producción literaria del sur de Italia. Pero el centro, el foco de atención del Centro Europa delle Corti, de su órgano vivo editorial Bolzoni, y de otras publicaciones que gravitaban en su entorno, como pueden ser la revista Cheiron, era esencialmente en las pequeñas cortes del centro y norte de Italia. Vitalizado por esa auténtica actividad interdisciplinar que impulsó el Centro Europa delle Corti, vitalizado por una revisión continua del viejo modelo francocéntrico de Norbert Elias, vitalizado por los nuevos conceptos de la historia política e institucional aportados por la historia germánica, Otto Brunner a la cabeza, Ostreich y otros, también enriquecido por las aportaciones de la Begriffsgeschichte de Reinhard Koselleck, al que se mencionó aquí ayer, y su historia conceptual. El estudio de la corte ha ido avanzando en distintos países. Bastaría recordar
las figuras de Antonio Manuel España en Portugal, de Clavero en España, por lo que respecta a la profundización en los valores, los conceptos, las palabras, el sistema social y de pensamiento de un antiguo régimen que debe ser pensado con arreglo a sus propios valores y no con arreglo a los nuestros, con sus propios conceptos y no con los nuestros. Y en el ámbito de la historia política, sin duda, las aportaciones de Martínez Millán y su equipo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Este jueves empieza un congreso precisamente sobre la corte del barroco, en el llamado barroco. Evidentemente, esta intensificación de la revisión historiográfica, esta ampliación de horizontes conceptuales y espaciales, tenía que reforzar ese repensar la Italia de los Austrias, que a caballo de las dos orillas del Mediterráneo, de sucesivos encuentros, publicaciones colectivas, monografías, tesis doctorales, grupos de investigación, cada vez más intensos, cada vez más fructíferos, diría, han ido ampliando enormemente nuestros conocimientos. Hitos en ese recorrido serían algunas publicaciones como el número de Queiron, dedicado el año 95, si no recuerdo mal, coordinado por Gian Vittorio Signorotto a la Italia de los Austrias, el volumen Nel sistema imperiale, la Italia española, publicado en 1994 bajo la coordinación de Aurelio Musi, y ya mucho más recientemente, por ejemplo, por poner algún ejemplo, el Encuentro de Sevilla en 2005, coordinado por Francesca Cantú, sobre las Cortes Virreinales, Italia y América, que sería publicado en 2008, o los últimos encuentros como el coordinado por Pedro Cardín y Juan Luis Palos en Barcelona, que ha dado también un volumen sobre los virreinatos, o publicaciones más recientes, como la que salió el año pasado de Manuel Rivero sobre la Edad de Oro de los Virreyes, en un intento por hacer una síntesis de los conocimientos sobre esa institución y sus dimensiones que fue el virreinato. Reconsideración de la monarquía de España, reconsideración de la centralidad de la corte, reconsideración o redescubrimiento de la llamada Italia española. Todo confluye, no solamente, pero sí de manera trascendental, esencial, diría yo, en una figura, en una institución, en un oficio de gobierno, el virrey. Y ese oficio de gobierno implica repensar también otro concepto, la imagen y el propio concepto de representación. Los avances de la historia del arte, de la mano de las aportaciones de la Escuela de Warburg y sus herederos y sus relecturas, los estudios sobre el mecenazgo, incluso sobre el coleccionismo, sobre la iconografía, desembocan, aunque no siempre lo han hecho con la intensidad que sería deseable, en el estudio de esa realidad de un oficio de gobierno que es imagen de otro. Hace tiempo definí el oficio virreinal en función de tres categorías: imagen de la majestad, cabeza de la república y espejo de nobleza, que nos adentraban en tres dimensiones del oficio de gobierno virreinal, la que implicaba desempeñar, ejecutar, realizar los gestos del rey, ocupar el lugar del rey, remedar el esplendor del rey. El que implicaba, en cuanto cabeza de la República, asumir una parte de las competencias del gobierno regio, y el que implicaba, como espejo de nobleza, considerar al virrey como cabeza de una clientela, como un noble inserto entre otros nobles, dentro de una dialéctica por el poder que será una dialéctica de facción en la arena política de la corte. ¿En qué medida la imagen, el oficio
y la función social real en aquella sociedad política tan distinta a la nuestra estaban relacionados, podemos aprenderlo con especial claridad, en mi opinión, si estudiamos la evolución del oficio virreinal en las grandes cortes virreinales de la llamada Italia española. Y en ese sentido, resulta, creo, imprescindible reconsiderar también la propia función de la imagen, la propia categoría de la representación, teniendo al menos en cuenta el cuestionamiento que se ha realizado de categorías como la de propaganda. Sabemos que las palabras no son nunca inocentes. Palabras como Estado, como nación, como revolución, han sido y son manipuladas, manipulables, y son objeto de continua depuración etimológica, filológica, histórica. Creo que lo mismo debería suceder con el concepto propaganda. Desde aquella institución de propaganda Fides, surgida de la competencia entre el papado y la monarquía de España por el control de las misiones, que daría lugar ya a una primera junta a finales del siglo XVI, finalmente cristalizada en el Collegium para la Propaganda de la Fe en los años 20 del XVII, inserta en esa lucha faccional de las Cortes de España y de Roma, que ha estudiado, por ejemplo, Martínez Millán. Desde aquella propagación por la fe, desde aquella guerra de las imágenes, por utilizar la expresión de Grudzinski, hasta la propaganda política arquetípicamente identificada como tal del siglo XX, de los totalitarismos, hay un abismo. Paul Bain, en un artículo de hace pocos años centrado en el arte imperial romano, proponía superar ese concepto de propaganda y daba como alternativa el concepto de fasto. Partiendo de una lectura de Max Weber y su concepción del poder, distinguiendo entre el poder tradicional, el poder constitucional y el poder carismático, Bain proponía que el fasto era el adecuado al poder tradicional, del que sin duda constituye uno de sus máximos ejemplos la monarquía de España bajo la Casa de Austria. Mientras que la propaganda sería propio del llamado poder constitucional moderno de la sociedad de masas, de la sociedad que, sea cual sea el régimen político, considera que el protagonista de la acción política es la masa, el pueblo, la colectividad, como queramos llamarlo. Bain aventura incluso afirmaciones audaces, afirmando, por ejemplo, que Luis XIV no construye Versalles para ser más rey que los otros reyes europeos, quizás para ser un rey más grande, pero no para convencer a nadie. Aventura también que el poder sacral de la monarquía tradicional no necesita del aplauso, del consenso de la población, no necesita la persuasión, al contrario, hace del retraimiento con frecuencia su máxima categoría expresiva. Es evidente, todos lo sabemos, que la propaganda desempeña una función esencial, sobre todo desde la aparición de la imprenta y los grabados, las guerras de religión, y que a lo largo precisamente del siglo XVII, las guerras de panfletos, la instrumentalización visual y expresiva de conceptos y valores compartidos se vuelve más agresiva, más competitiva y hoy podríamos decir más propagandística. Pero quizás no debamos olvidar que al mismo tiempo pervive una concepción sacral del poder, una concepción imprescindible en una sociedad que, con frecuencia lo olvidamos, sigue siendo esencialmente religiosa, en todo y para todo, y cuyas categorías aparecen presididas por una categoría que hemos olvidado, como tantas otras, en nuestro pequeño mundo burgués, la categoría de gloria. Giorgio Agamben, en varias de sus obras, ha propuesto
el estudio de la gloria como esencial para el análisis de la economía de las sociedades, la economía política en el sentido económico griego, aristotélico, de Genofonte, etc., del antiguo régimen. En realidad, Agamben lo que hace es utilizar categorías del gran teólogo del siglo XX, Urs von Balthasar, cuya gran obra se llama así, Gloria, una estética teológica. En los varios volúmenes de Gloria, von Balthasar desgrana ese concepto teológico que sin duda tiene precedentes precristianos, pero que se configura a partir de la patrística de los primeros siglos cristianos, atraviesa la llamada Edad Media y florece en el pensamiento y el arte de la llamada Edad Moderna. Gloria distinta a la gloria secularizada de los humanistas, que una visión burjartiana, burguesa, restrictiva del llamado Renacimiento nos tiene obsesivamente acostumbrados a contemplar como única acepción de la palabra. Gloria en el sentido de la gloria del Greco, por ejemplo, el cuadro famoso, alegoría de la adoración del nombre de Jesús tras Lepanto, etc. Gloria en el sentido de celebración que se basta a sí misma. Gloria en el sentido antitético de nuestro concepto burgués de la propaganda. Quizás deberíamos volver a esa gloria perdida, insisto, no la gloria aparentemente vulgarizada de los Studia Humanitatis, sino la gloria teológica, la gloria de Dios y de sus máximos representantes. Gloria que puede ser representada. Rivadeneira definió al virrey como imagen del rey, igual que el rey era imagen de Dios. Rendir tributo a la gloria de Dios conlleva también rendirlo a sus representantes, en una graduación de espacios, de gestos y de tiempos, que se traduce en un ceremonial escalonado. Gloria ceremonial, gloria de la imagen, gloria política, gloria de la monarquía, gloria de Dios siempre en último extremo. La liturgia religiosa se confunde, se superpone con el ceremonial de corte. La corte incluye a la iglesia, a la capilla, se proyecta en la ciudad y se proyecta en los itinerarios que son indistintamente sacros y profanos. Esa simbiosis que nuestra mirada moderna considera entre lo sacro y lo profano, que nuestra mirada moderna considera como fruto de un análisis a posteriori, se encuentra ya en el punto de partida. Se crea, se pinta, se esculpe, se hace una reverencia, se come de una determinada manera, se pone un cuadro en determinado sitio, se construye de determinada forma para dar gloria a Dios y a sus representantes. Sus representantes son distintos, como corresponde a un poder que también queda muy lejos de nuestra concepción vertical del Estado moderno, liberal y burgués y nacional. Son poderes múltiples, superpuestos, igual que hay lealtades múltiples y superpuestas en aquella sociedad política que no sabe de homogeneidad alguna, que no sabe de lealtades exclusivas. Del mismo modo, las imágenes se superponen, las imágenes que expresan esa red de poderes, presididos siempre por un engarce común, por una gloria que los ilumina a todos. A finales del siglo XVI, nuestro ya amigo Scipione Ammirato distinguió en su opúsculo sobre las ceremonias entre ceremonias con los iguales, con los inferiores y con los superiores. Y a partir de ahí intentó establecer una legitimación social del distinto uso de las ceremonias.
cada vez más complejas. Por la misma época, hacia 1581, en su diálogo El padre di famiglia, Torquato Tasso se refirió al gobernador de Milán, al virrey de Nápoles y al virrey de Sicilia, haciendo una malévola comparación con las satrapías del antiguo imperio persa. Malévola quizás para nuestra mirada contemporánea, porque tal vez la comparación de Tasso no implicara tanto una acusación de tiranía como la referencia a la indisoluble unidad entre la aspiración al dominio universal de la monarquía por excelencia y la estructuración cortesana de su dominio efectivo en los territorios que la componían. No otra cosa eran las cortes virreinales que están emergiendo como una categoría historiográfica emergente de Palermo, Nápoles y Milán, insertas a su vez en el circuito de otras cortes virreinales más amplias. Se ha hablado aquí del Menage à trois flamenco hispano-italiano. Sin duda, ese es el corazón de la estructura de la monarquía de España bajo la Casa de Austria. Sin duda también debemos incluir, como se hizo en el encuentro sevillano de 2005, las cortes de los reinos de Indias, nunca colonias, no de América, reinos de Indias. Leamos a Solórzano Pereira. Las cortes de la Nueva España y del Perú, igual que la corte del Reino de Nápoles, la del Principado de Cataluña, la del Reino de Aragón, o las cortes gobernatoriales de aquellos territorios que, sin tener el rango regio, sí tenían la entidad suficiente como para desarrollar una corte, en algunos casos, o equiparable a las demás en otros. Milán y Bruselas, esencialmente. No sirven aquí, en mi opinión, las categorías de centro y periferia. Esa monarquía en red, esa monarquía que estaba en todas partes, donde la corte regia desde 1561 en Madrid no era más que una más en un circuito de circulación de influencias, de hombres, de tendencias. Desde luego, no la más señalada por el esplendor. Si atendemos a la vieja anécdota que tantas veces he citado, contada entre otros muchos cotilleos por la poco fiable Madame d'Aulnoy, cuando decía que una dama española peleada con un virrey de Nápoles fue a ver a Felipe IV y le dijo: ruego al cielo, Señor, que os conceda la gracia un día de ser virrey de Nápoles, nos daremos quizás cuenta de lo necesario que es repensar la superposición de imágenes, ceremonias, glorias en cada una de las grandes cortes de la monarquía. Yo, para acabar, me voy a centrar solamente en 3 cortes, las que constituían el centro de los 3 territorios que desde 1558 quedaron integrados en el Consejo de Italia: el Reino de Sicilia, el Reino de Nápoles y el llamado Estado de Milán. Estado no en nuestro sentido de la palabra Estado, obviamente, sino en el sentido patrimonial de dominio del Estado, formado por el Ducado de Milán, por el Marquesado de Cremona y por los otros pequeños territorios agregados al dominio de los Visconti y luego de los Sforza a lo largo del 480. Esas 3 cortes, Palermo, Nápoles y Milán, aquí vemos el plano de Milán de 1581, presentan desarrollos obviamente distintos, pero con puntos de inflexión en el ceremonial, en el desarrollo político de las funciones, competencias del oficio del prorex, fuera virrey o gobernador, que coinciden cronológicamente con una evolución global de la monarquía. Esa monarquía de España, que empieza antes de la llegada de Carlos de Austria a Castilla, que empieza bajo los reyes católicos y que, en cuanto al desarrollo de las cortes virreinales, comienza en el ámbito aragonés,
y sobre todo en el Reino de Sicilia, como muy bien estudió hace unos años el espléndido libro de Simona Giurato sobre la Sicilia de Fernando el Católico. Veíamos allí la lucha feroz de facciones nobiliarias en Palermo, en Mesina, en Catania, por el poder bajo los sucesivos virreyes aragoneses o de distintos territorios aragoneses nombrados por Fernando el Católico. Sicilia es el primer virreinato español de Italia. Desde 1460 el reino queda agregado definitivamente al reino de Aragón por una declaración solemne de Juan II, el padre de Fernando el Católico. La historiografía siciliana, vigorizada tardíamente en los últimos lustros, ha dado a luz algunos estudios esenciales sobre la nobleza de la isla, como no podía ser menos en la patria de Federico de Roberto y Tomasi de Lampedusa. Por ejemplo, los estudios de Igor Mineo, espléndidos sobre la nobleza siciliana desde una perspectiva tardomarxista, los estudios de Pietro Corrao sobre la institución del reino en el siglo XV, los de Simona Giurato, o después, yo citaría ya para el periodo virreinal el espléndido libro de Carmen Salvo, La biblioteca del Viceré, centrado en un virrey, uno de tantos virreyes olvidados, un virrey de Sicilia de origen napolitano, el duque de Monteleone, Ettore Pignatelli, que fue nombrado por el nuevo Carlos I en 1517 para poner fin a las graves convulsiones que, como ustedes saben, surgieron en la isla de Sicilia poco antes de las comunidades y que estuvo en el gobierno virreinal hasta su muerte en 1535. El estudio de la biblioteca de Ettore Pignatelli nos demuestra hasta qué punto la cultura del virrey impregnaba su actuación clientelar y de facción en la dialéctica del poder nobiliario local. El estudio del culto a imágenes de los ángeles relacionados con determinadas corrientes religiosas heterodoxas en la década de 1520, que ha ilustrado Carmen Salvo, responde muy bien a esa riqueza, a esa complejidad y a esa potencia de la cultura virreinal que solo ahora empezamos a entrever. Pero Ettore Pignatelli es interesante por otra cuestión, porque con él comienza el engrandecimiento de ese gran linaje napolitano de los Pignatelli, que pronto se va a asentar en España. No olvidemos que el circuito de las cortes virreinales es un circuito de ida y vuelta, que afecta también a cortes virreinales españolas, desde Pamplona a Barcelona, a Valencia, pero también a la corte regia. Si ustedes dan unos pasos hasta el centro de Madrid, en Malasaña, encontrarán en la plaza del 2 de Mayo los restos de la puerta del Palacio de Monteleón, de los duques de Monteleone, erigido por un Pignatelli a finales del siglo XVII y que fue el mayor palacio del Madrid de la época. Ese asentamiento de la nobleza italiana o italo-española en la propia corte regia, en los oficios de la corte, y en los oficios de gobierno de los otros territorios. Encontramos a italianos en el gobierno de Aragón, de Navarra, incluso a veces en las Indias o en Flandes, porque cómo olvidar a Emanuele Filiberto di Saboya o Alessandro Farnese. Nos demuestra la transversalidad, la transnacionalidad, el anacronismo, en el sentido que creo que lo utilizó el profesor Fernando Varías ayer, de la monarquía de España respecto a nuestros valores actuales. La historiografía sobre el reino de Nápoles se ha visto enriquecida en los últimos años con estudios sobre varios virreyes del siglo XVII que han insistido sobre todo en la dimensión familiar y del mecenazgo, sobre el conde de Lemos, sobre el conde de Oñate, figuras esenciales. Diría que falta sobre el duque de Medinaceli, aunque hay estudios sobre la música y el mecenazgo musical de Medinaceli. Nápoles es, sin duda, el centro de la Italia española. Es, en mi opinión, el laboratorio cultural de esa creación de imágenes del gobierno en ausencia, que es la corte virreinal por excelencia.
Aquí vemos el plano de Antoine de la Frérie, publicado en 1566, el mismo año en que el virrey Pedro Afán de Rivera, primer duque de Alcalá de los Gazules, dictó un edicto por el cual prohibía seguir construyendo más allá de las murallas que habían señalado la ampliación de Pedro de Toledo. Es un retrato de la ciudad en el momento, por lo tanto, de su máxima expansión, cuando Nápoles había superado los 200.000 habitantes, la ciudad más grande de Europa, solo equiparable a París, porque planteaba nuevos problemas higiénicos, militares, defensivos. Pero Nápoles es sobre todo la corte de los reyes aragoneses, de esa monarquía propia que acaba en 1503 con la conquista del Gran Capitán, pero que deja su impronta cultural, ceremonial, su impronta que había sido el fruto de una sedimentación de ceremoniales, lo ha estudiado Giuliana Vitale, por ejemplo, de origen angevino, mucho más ricas, por supuesto, que la corte ducal de Milán o incluso que la lejana corte regia de los normandos o de los Hohenstaufen en Sicilia. En una Sicilia, por otro lado, no lo he dicho, pero ustedes lo saben bien, lacerada por la continua oposición de Palermo y Milán, que llevó a partir de finales del siglo XVI a que el virrey dividiera la estancia de su corte entre ambas ciudades en distintas épocas del año. En Nápoles encontramos una megalópolis, encontramos el mayor reino, el único reino de la Italia peninsular, un reino con una fuerte tradición sacral, la más intensa después de las monarquías francesa e inglesa, mucho más intensa que la castellana o incluso que la aragonesa, donde los monarcas eran ungidos y coronados por los legados pontificios, dado que era un feudo pontificio. Y ese ceremonial local, no ya el ceremonial de la coronación, que obviamente se abandona, pero el resto del ceremonial de los oficios palatinos, de los recorridos urbanos, es el que se mantiene bajo el virreinato español, hasta que el último virrey español de Nápoles, el marqués de Villena y duque de Escalona, abandona Nápoles en 1707, Nápoles es el laboratorio cultural de la monarquía. La revisión historiográfica de los últimos años ha puesto de relieve, en mi opinión, hasta qué punto el horizonte de posibilidades de investigación que nos abre ese gran laboratorio cultural de esa capital mediterránea de la monarquía de España bajo la Casa de Austria, que es Nápoles, constituye un filón abierto que nos obliga a repensar continuamente categorías de corte y de gloria. El pensamiento cortesano napolitano es uno de los más ricos, no ya de la Italia española, sino a veces se olvida de la Europa del tiempo. Desde la corte aragonesa del 400, cuando figuras como Diomede Carafa o el propio Giovanni Pontano elaboran los primeros tratados sobre cortesanía antes que Castiglione, sobre conceptos como la magnificencia o el esplendor. Pontano, al que tantas veces se ha citado aquí, es en cierto modo el eslabón entre la corte aragonesa de Nápoles y la corte virreinal. Su última obra, el año en que muere, en 1503, está dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, al que será enseguida el primer virrey español de Nápoles. Es el Tratado de Fortuna. Antes, en el Tratado de la Magnificencia, Pontano nos había dado una imagen acabada de la magnificencia como autocelebración de la gloria. Pontano, el más secularizado de los humanistas, en el que Burckhardt, al que lo citó prácticamente como el único representante del humanismo meridional, aunque Pontano era umbro, quizás por eso lo aceptó en su paraíso septentrional de la cultura del Renacimiento en Italia, al que Burckhardt, veía como ejemplo de secularización. Pontano afirma en De Magnificencia que el fin de organizar una flota es la victoria. El fin de la fortificación de una ciudad
es la seguridad, mientras que el fin de la magnificencia, como de las otras virtudes, liberalidad, esplendor, es desinteresado. Si es verdad que el hombre magnífico realiza grandes cosas, porque es bello en sí mismo, porque es cosa digna y noble, contentándose solo de su gran realización y de comportarse con decoro. No olvidemos que antes de que se publicara en Venecia en 1528 el manuscrito del cortesano de Baltasar de Castiglione, había circulado en la corte nobiliaria, en este caso de la isla de Ischia, cercana a Nápoles, en las manos de Vittoria Colonna, de la duquesa de Francavilla, del entourage de los Ábalos, que actuaba como alternativa aristocrática a las cortes virreinales. Una corte virreinal que esencialmente a partir del gobierno de Pedro de Toledo, desde 1532 a 1553, adquirirá los rasgos definitivos que se mantendrán hasta el final. Una corte virreinal con ejes, como sucedía en la organización de las casas reales, en la milicia palatina, con la guardia de los continuos, 100 caballeros, 50 españoles, 50 italianos, que actuará como núcleo del mecenazgo virreinal. Pensemos que Luigi Tansilo y Garcilaso de la Vega fueron continuos. En la figura del capellano maggiore, de herencia de la monarquía aragonesa, esencial para el control del estudio de Nápoles, uno de los más antiguos de Europa, fundado, como saben, por Federico II, y refundado, reconstituido con nuevos profesores nombrados a partir del Gran Capitán y renovados por los sucesivos virreyes, como espacio esencial del control de la cultura local. Y, por supuesto, la figura del mayordomo mayor y del gran ceremoniero, que serán los encargados de codificar crecientemente un corpus de etiquetas que empezamos a conocer de forma creciente. Hace unos meses presentábamos el libro coordinado por Attilio Antonelli sobre las etiquetas virreinales de Nápoles en un manuscrito inédito del Archivestato di Napoli, que abarcan desde 1656 hasta el periodo austriaco, pero que son, en cierto modo, el punto de llegada de una larga tradición de recopilaciones de etiquetas que nos demuestran esa sedimentación de la gloria, esa sedimentación de la imagen del gobierno en ausencia, esa sedimentación de tradiciones, de rangos y que es también de lealtades. Milán, no puedo extenderme, solo citar que paralelamente a la refundación del poder virreinal que tiene lugar en la Sicilia de, sobre todo, Ferrante Gonzaga desde 1535 y Juan de Vega desde 1546, y en el Nápoles de Pedro de Toledo desde 1532, se va a producir una refundación del poder en la corte nueva, innovadora, gobernatorial de Milán, con Alfonso de Ábalos, otro napolitano, marqués del Vasto, desde su nombramiento en 1538, y sobre todo con el propio Ferrante Gonzaga, que de Palermo irá a Milán en 1546. La Milán reconstruida incluso urbanísticamente, con la nueva cerca amurallada, abaluartada, con los nuevos espacios de magnificencia que representan las villas suburbanas. La Milán de Ferrante Gonzaga, el Nápoles de Pedro de Toledo, el Palermo de Juan de Vega, nos ponen en el camino de la refundación de la gloria y del gobierno en ausencia, que luego va a continuar a lo largo del siglo XVII y que va a tener expresiones esenciales. Por ejemplo, pensemos lo que representa la creación del Salone Margarita en 1599 en el Palacio Regio Ducal de Milán, anexo al Duomo, para las grandes representaciones teatrales, y la creación de una galería con retratos de los gobernadores de Milán en una secuencia dinástica subalterna o delegada que hará el condestable de Castilla en su época de gobernador de Milán a principios del XVII. Primera de las grandes galerías de prorreyes que van a desarrollarse,
la que creará a partir de 1648 el conde de Oñate en el Palacio Real de Nápoles, en el Palacio Real Nuevo de Nápoles, o la que se creará después en el Palacio de Palermo. La gloria desdoblada de los virreyes y los gobernadores se proyectó en la gloria presuntamente estática de la monarquía. Luca Giordano, el gran napolitano, nos dejaría testimonio aquí al lado, en el Casón del Buen Retiro, de una imagen de la monarquía de España en su momento final, que responde a la imagen alegórica fraguada en aquella corte de la gloria por excelencia, en aquella corte del gobierno en ausencia por excelencia, en aquella corte laboratorio cultural de la monarquía y de Europa por excelencia, que fue Nápoles. En aquella corte que, como en Palermo y en Milán, nos permite entender por qué el poder y la imagen, la expresión y la acción política son lo mismo y no cosas distintas como en nuestra sociedad burguesa. Muchas gracias.